¿Qué tal, colegas? Les doy la bienvenida a este podcast, Café Derecho. Y pues nos presentamos Sí, como como procuramos hacerlo en cada episodio, protocolo. como protocolo, Sí. ¿no? Yo soy el licenciado Carlos Eduardo Lang López y me acompañan. El licenciado Raimundo Salcedo Flores. Y pues en esta ocasión traemos un tema áspero. Sí, Híjole, nos pueden cancelar. ahorita en el previo lo estábamos comentando. Sí, nos pueden cancelar. Es un tema ampliamente cancelable. Porque vamos a hablar pues de cuotas de género Sí, en pues en general, en ¿no? Vamos general. a hablarlo de forma muy genérica, aunque hablaremos de algunos pormenores. Como Entonces, aviso previo al choque, digamos que todas las opiniones que estamos virtiendo en este momento no son pensadas para atacar a un género en específico, así de, sino que nos vamos a referir a las cuotas de género en general. sí, Entendemos que existe un género particular al cual técnicamente le benefician, están pensadas para eso, sí. entonces, pero no es con la intención de atacar concretamente a las mujeres, Veámoslo como una digámoslo así. crítica constructiva, Sí, amenas. vale, Empecemos. empecemos. Ay, Bueno, ¿qué es una cuota de género? pues creo que desde mi perspectiva es un intento un tanto patético desde mi punto de vista. Claro, para los que nos vean a decir, bueno, tú qué vas a saber, es un hombre blanco privilegiado, ¿no? Sí, Ujú. pero creo que es un intento patético de poner el piso parejo, ¿no? Porque así lo manifiestan, Sí, ¿no? Vamos a poner el piso parejo para competir. Y el problema de las cuotas de género es cuando se dan aquellos puestos, sobre todo, pues en los que debería de llegar la gente mejor preparada. sí, Llamémoslo la judicatura, ¿no? Empecemos ok, por ahí, porque vienen otras cuotas donde a lo mejor estoy un poquito más de acuerdo, como en el Congreso, pero sí, si quieres arrancamos con ok. judicatura. Arranquemos diciendo que las cuotas de género están pensadas para lograr una cierta paridad Sí, entre los dos géneros, porque partimos de una premisa que me parece bastante válida. Si en México y en, pues digamos, todos los países del mundo hay aproximadamente un 50% de hombres y un 50% de mujeres, que de hecho hay más mujeres que sí, hombres, porque eso siempre ha sido la estadística, porque la mayor parte de las instituciones están o estuvieron, y algunas siguen sí. conformadas mayoritariamente por hombres, Y ¿sí? titulares, además. Así Digo, es, porque en rangos medios bajos, sí, sí, muchas mujeres, ¿no? Pero la queja principalmente venía de eso, ¿no? De que muchos de los titulares de ciertas dependencias, de juzgados, sí, ¿no? Magistrados, ministros, que sí, ya se va cambiando esta situación, pues eran hombres, sí, el 99%, sí. ¿no? Y esto pues ha venido cambiando un poco. Hablando justo de la judicatura, pues decimos, ¿no? Hay 11 ministros de la Corte Ujú. y diría uno, bueno, si hay un 50-50 de población, pues tendría que haber por lo menos 5 hombres, 5 mujeres y el presidente pues sería un volado, Sí, ¿no? Pero, pero, la cosa es que en la intelección de esto está muy bien, pero la praxis es lo que nos sí, complica, sí, ¿sí? Porque ahora se ha empezado a estilar desde hace tiempo que se manda una terna de puros hombres y una terna de puras mujeres. así es. México fue el primer país, si no me equivoco, en tener una mujer en la Suprema Corte de Justicia, lo cual ya nos deja entender que nunca, no siempre ha sido la idea de vamos a discriminar a las mujeres, sino que sí hubo esta intención, pero claro, no podemos negar que durante mucho tiempo fue un puesto exclusivamente Sí, ocupado por hombres, ¿no? Y que hasta hace unos pocos años veníamos manteniendo una cuota de sí. dos mujeres en la corte. Siempre vamos desde la reforma del 95, si no me equivoco, fue la que ahorita es senadora eh, Olga Sánchez Cordero Olguita, sí. y la ministra Margarita Ujú. Luna Ramos, que es el caso, a mí me llama mucho la atención la carrera de Margarita Luna Ramos porque
desde mecanógrafa del Poder Sí. Judicial hasta ministra de la Suprema Sí. Corte, toda la carrera judicial, lo cual es algo admirable. Sí, Realmente. se aplauden esos Sí. casos, ¿no? Muy particulares, Sí, ¿no? Porque pues hay otros que no, no se va dando así su carrera judicial. Aquí hablabas tú, ¿no? De estas convocatorias, ¿no? Sí. Que se llegan a dar exclusivamente para un género, sí, ¿no? Específico, ¿no? Principalmente para dar más puestos a mujeres, ¿no? Principalmente se da digo, apenas, ¿no? Sí. A la fecha en la que estamos grabando esto, ¿no? A hacer ahí la aclaración, pues se dio recientemente por ahí varios concursos, sobre todo el Poder Judicial Federal, sí, en el que pues fue exclusivamente para designación de juezas, sí, únicamente juezas. No lo veo mal, pero aquí mi crítica en un momento dado es que el Poder Judicial no es un poder del Estado necesariamente representativo. sí, Y ahí es donde me cuesta un poquito este tema de cuota de género, sí, porque el Poder Judicial no representa a nadie. sí, El Poder Judicial requiere de gente capacitada que conozca la ley, conozca la aplicación de la ley, que Sí. tenga criterio propio y sobre de eso, pues bueno, ¿no? Ya pues tener a la mejor persona capacitada impartiendo justicia. Aquí la cuestión es, el género debería de ser algo que pase pues a segundo, tercer, cuarto término. sí. Es decir, es que el Poder Judicial, por definición, no representa, no es No, representativo. De ahí que no tenemos una boleta Así es. para elegir jueces. Y Que se ha buscado, bueno, alguien se ha llegado a aventar la puntada de Bueno. querer decir que votemos por nuestros ministros, pero sí, claro, en todo caso vamos a tener a Cuauhtémoc Blanco de ministro de la Suprema Corte. sería de interesante Justicia, ver ¿no? qué tiene por promover por ahí, ¿no? Sí. Ah, Mejor dejemos ahí esa parte. Pero eso nos da para otro para café. otro café, deberían ser electos o no los jueces, pero el asunto es, como sucede también en el caso de los consejeros del IFE, Sí. ahora INE, es un órgano técnico cuyo trabajo, al igual que el de los jueces, es de pronto decirle que no a alguien. Sí. Una tarea que muchas veces es impopular Sí. por definición. Sí. Y entonces no es un trabajo que se tenga que desempeñar por representar a alguien. No, de hecho, justamente lo importante del Poder Judicial es la imparcialidad y la autonomía. Sí, Entonces, al ser imparciales y autónomos, pues no le rinden o no deberían de rendirle pleitesía a nadie, sí, ni siquiera a otros poderes del Estado, sí, ¿no? Que eso también es algo que a veces, creo que en algunas redes sociales, Twitter, se pasa por alto. El Sí. Poder Judicial no representa a nadie, tiene que ser un órgano imparcial y autónomo, sí, ¿no? Y que incluso si le tiene que decir que no a otros órganos del Estado, llámese el Ejecutivo o Claro. el Legislativo, pues tendrá que decirles que no. que no, Y esa es su función. exactamente. Ahora, el tema y que no podemos negar es que tradicionalmente algunos de los puestos más altos han venido estando ocupándose por hombres. Claro, Ahora sí. claro, pero aquí también yo creo que es una cuestión, no sé, quisiera pensar que es una cuestión que viene pues incluso desde las escuelas, desde las casas, Sí. ¿no? Porque bueno, la carrera de Derecho actualmente, pues yo creo que es de las carreras en las que más mujeres Sí. se encuentran inscritas. Sí, Entonces, esta cuestión de cuota de género, en algún momento, a lo mejor en este momento histórico, sí, es necesario para ver, o sí, tener a la vista una representación femenina dentro del Poder Judicial. dar oportunidad más que exacto. nada a que las mujeres lleguen a los puestos altos. Pero yo creo que en algunos años no va a ser necesario y es más, yo incluso creo que va a tender a ser al contrario, va a haber más mujeres Sí, en puestos altos porque además, insisto, Derecho principalmente es una carrera que actualmente está siendo cursada por muchas más mujeres sí, que hombres incluso. sí, sí, sí. Esto es, si observamos la pirámide, una especie de pirámide poblacional de los abogados, Sí. nos vamos dando cuenta que efectivamente hay bastantes más mujeres, Sí. incluso en el ejercicio libre de la profesión, Sí,
hay materias particularmente donde son muchas mujeres las que postulan, Sí. y cada vez más vemos mujeres penalistas, Sí. que quizá esa era el área más Había como comúnmente resistencia ahí donde sí, no entraban, pero ya hay encontramos buenas representantes en materia penal. mujeres penalistas, encontramos mujeres ministerios públicos, Sí, encontramos mujeres en materias como fiscal, que también sí. es una así que se había dicho, no, es más tradicionalmente de hombres, pues no, no es que el hombre o la mujer puedan No, saberle más a esa materia. fíjate, el tema con la cuota de género, yo creo que el Poder Judicial de la Federación tiene un problema más grande que la representación propiamente de mujeres en cargos altos como juezas o como ministras o como magistradas. Tiene el problema, vaya, ¿no? De que se le conoce como el poder familiar de la De la federación, federación, ¿no? sí. Entonces, yo creo que tienen más por atender esa parte del nepotismo Sí, que de cumplir con una cuota de género. sí, Porque en un momento dado, si eliminamos, ¿no? Esta parte y se conoce, a nosotros nos tocó en la carrera sí, saber, era sabido, ¿no? De que si no conoces a alguien dentro del Poder Judicial Federal, no entras, ni sí, siquiera a hacer prácticas, sí, sí, sí. ni siquiera para hacer prácticas. Entonces, vaya, o sea, el Poder Judicial Federal se veía para muchos, pues, como un trabajo inalcanzable. Inalcanzable. Seas Sí, hombre, seas mujer. sí, Entonces, yo creo que en un momento dado la opción o lo ideal sería abrir más convocatorias, sí. pero pues no entre su grupito, sino abiertas. Abiertas, ese es un punto importante, ¿no? Que debería de haber convocatorias abiertas. Y, por ejemplo, ahí es algo, decíamos ahorita de la carrera de la ministra Margarita Luna Ramos, ahora ministra en retiro, ¿no? Que desde Sí. mecanógrafa hasta ministra de la Suprema Corte, y tenemos la contraparte, ¿no? El actual presidente de la Corte, Ajá. que él entró como ministro de la Corte precisamente en una idea de meter la voz del litigante, Sí. del abogado postulante, ¿no? Y que justamente ese es el equilibrio Sí. que debería de buscarse, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, claro, podemos hacer una convocatoria para juez o jueza de distrito. Sí. Para las personas que han estado dentro del Poder Judicial y que conocen la función de la judicatura, pero también podemos hacer una para los que están afuera y que han sufrido Sí. las prácticas, La injusticia. la injusticia. De primera mano. Y que yo lo decía hace poco, es que los abogados muchas veces podemos ver a la cara el horror, Sí. el miedo de una injusticia. Sí. ¿Sí? Y sobre todo los postulantes. No digo que los que están en la judicatura no lo hagan, pero muchas veces el postulante le toca verlo de primera mano. Lo que pasa es que al menos como postulante, pues es que uno se enfrenta precisamente a los criterios, Sí. ¿no? Que ya Que tenemos todo un episodio dedicado a los criterios. Sí. Y que daba para más o da para más el tema, pero yo creo que el aperturar el Poder Judicial en lo general, no solo el federal, Sí. sino los locales, pues va a dar una perspectiva mucho más amplia de otros criterios, Claro. ¿no? Porque hay veces en las que, y sobre todo, y se nota, ¿no? De los que son, vaya, de los que han trabajado en el Poder Judicial y han dedicado su vida, y de repente se les ocurre que en su retiro se van a dedicar a postular, Sí. se nota mucho que no conocen otros criterios que los que vieron durante su trabajo. Sí. Y pues cuando uno se los topa del otro lado como postulante, como igual, pues se nota Sí. demasiado que les falta técnica. Sí. Sí, Entonces, digo, finalmente, insisto, yo creo que sería una forma en la que sin la necesidad de este eslogan, ¿no? De la cuota de género necesaria, podría verse pues la oportunidad y en función a pues vaya, este proceso de que han sido más mujeres o las que van siendo más mujeres las que están estudiando la carrera, pues finalmente, pues obviamente las mujeres serán las que lleguen a estos puestos. Claro, claro, claro. Lamentablemente, los poderes judiciales han mantenido una cosa que conocemos coloquialmente como el techo de cristal, Sí, ¿no? De repente, y bueno, en el Poder Judicial Federal es un poco menos notorio porque quien designa a los ministros no es otro que el legislativo, ¿no? Así Entonces es. ahí es una cuestión política. Pero darse cuenta que de pronto había muchas mujeres como secretarias, Sí. pocas mujeres como juez, Sí. ¿no? Muchas mujeres en el carácter de secretario
de estudio y cuenta, muy pocos hombres como secretarios de estudio y cuenta, y la mayoría de hombres en puesto de juez de distrito o magistrados de circuito, que es todavía más notorio el tema. De pronto uno, cuando ve la conformación de los colegiados, observa 2 hombres, una mujer, 2 hombres, una mujer. Y entonces dice, ¿dónde encontramos uno que sean 2 mujeres, un hombre? Así es. Es menos común. Así y encontrar uno que sean 3 mujeres está complicado. Así es. Encontrar uno que sean 3 hombres no es difícil. No. De hecho, yo creo que es un ejercicio que para los colegas que nos puedan estar escuchando o viendo, pues pueden hacer muy fácil, ¿no? Buscar un colegiado, ver cómo está conformado y usualmente sí, es más fácil, ¿no? Encontrar que sean 3 hombres, ¿no? A encontrar uno que sean 3 mujeres. Sería un ejercicio importante, ¿no? Ver si tenemos algún colegiado conformado exclusivamente de mujeres. De mujeres, claro. ¿No? Esto con copia para el Consejo de la Judicatura Federal. Sí. Porque además, de pronto uno observa a la hora de revisar resoluciones, versiones públicas de sentencias, son 2 magistrados hombres y una secretaria en funciones de magistrada. Sí. Entonces dice uno, entonces no es que sea una magistrada designada, ¿no? No. No digo que todos los casos, pero sí se da mucho esta situación. Y en cambio es difícil encontrar que ponen un secretario en funciones de magistrado. Es más común, ¿no? Esto ahora sí que pareciera que estamos pensando en taparle el ojo al macho. Sí. ¿No? Y es que volvemos, ¿no? Yo insisto, el Poder Judicial no es un órgano representativo. No. Y aquí, pues, ya trayendo a colación el tema del Congreso, ¿no? Donde el Congreso sí es un órgano representativo. Sí. ¿No? Y ahí es donde ya podríamos hablar de cierta cuota de género, pero no solo dejarlo en una cuota de género. Ahí está el caso Juanito. Sí. Pero además, el problema con los legisladores es que pues son los que hacen las leyes. Entonces, digo, yo entiendo que finalmente son pues vaya, instituciones que son de elección popular. Sí. ¿No? Cargos de elección popular. Pero, híjole, de repente encontrar uno que sepa lo que está haciendo, es difícil. O que esté dispuesto a dejarse asesorar respecto porque vamos, yo nunca he estado a favor de esta cuestión de vamos a ponerle como candado a los diputados o senadores que tengan una determinada escolaridad, porque no se trata de eso, porque precisamente son representativos. Rompes con la representatividad, sí. Claro, porque si hay un distrito electoral en algún estado de la República, no voy a decir cuál para no estereotipar a nadie, pero en un estado de la República donde es una población indígena con un nivel de estudios normalmente bajo. Eminentemente rural, además. Eminentemente rural, pues ni modo que pidamos a alguien que tenga licenciatura, ¿no? Así es. Sería muy complicado, pero la cosa es que la persona electa por ese distrito electoral tendría que permitir por lo menos que los expertos le asesoren y le digan, oye, esta ley tendría que ser de esta y esta forma, ¿no? Muchas veces la tarea que llevamos a cabo los postulantes es, dime tú, cliente, qué es lo que quieres y yo le doy forma legal al tema, ¿no? Sí. O sea, cuando tiene uno un convenio, a ver, ¿a qué voluntad hemos llegado? A esto, ok, yo le voy a dar forma legal. Así es. Sí, le voy a hacer su traje a la medida, es lo mismo que sucedería en este caso, ¿no? O sea, el representante popular nos puede decir, mira, yo planteo esto, ok, claro, necesitas que el asesor te diga de qué manera se puede y qué cosas de plano no se pueden. Así es. Sí, que se deje asesorar al respecto. Yo creo que ahí es donde está lo complicado. Y fíjate, yo siempre he creído que hay un vacío por ahí que pudiera ser llenado de alguna forma con alguna legislación, que no la hay, en donde en este periodo en el que entre que fuiste electo y vas a entrar en funciones, que no es poco, ¿no? Digo, varía, ¿no? Y por ejemplo, para el próximo presidente va a ser un poquito menos. Va a ser menos, y en el caso de los diputados normalmente es un periodo de 2 meses, más o menos, o sea, porque es antes. Podría hacerse que, ok, ya fuiste electo, ¿no? Ya tienes tu cartita del INE, ¿no? De mayoría. Pues bueno, ¿sabes qué? Mira, tenemos un cursito, claro, obligatorio. Sí. En el cual, pues, entérate de cuáles son tus facultades,
pues, de cómo es tu chamba, porque estoy seguro de que no faltará el representante en el que, ok, ya gané y ahora qué. Sí, tenemos el caso de este legislador que ya falleció, el Mijis, En Mijis. que justamente, ¿no? Decía después, es que no, ya no quiero volverme a postular de diputado porque siento que no hice nada. Sí, porque no tenías idea de qué significaba ser diputado. Y muchas veces, digo, uno se da cuenta, y más como abogados en el gremio, te das cuenta de las atrocidades que prometen en campaña cuando se ponen a decir, ¿no? Y prometer Bueno, ciertas cosas que dices, ni siquiera está en tus funciones. Sí. ¿No? Bueno, es que estaremos de acuerdo que en ese tema de las campañas, que seguramente será materia probablemente Sí. de un café, pues bueno, es que ahí aplica ese viejo dicho de la señora presidenta, prometer hasta meter, y Sí. ya metido, tenga lo prometido. Claro, pero aquí lo importante sería es que, ok, ya con tus promesas y todo te eligieron, pero pues ahora entérate de qué se trata tu trabajo, Claro. ¿no? Y yo creo que es ahí, pues, una oportunidad para una ley que no existe, Sí. ¿no? En donde, pues, entérate de qué va tu trabajo, qué es lo que tienes que hacer. Y, por ejemplo, en los legisladores, pues, bueno, el tiempo es poco, pero pues también así como que digas mucho por ellos mismos, pues no, porque a lo mejor ellos pueden Sí. traer las ideas y alguien más es quien les va a dar la forma. Claro. Pero en el caso, por ejemplo, de presidentes municipales, municipales. gobernadores y presidente, Sí. donde tienen que conformar su equipo de trabajo y vaya, o sea, Sí. es más complicado. Sí, sí, sí. Y que bueno, en el caso, por ejemplo, de los diputados, pues es un poco medible la parte de la productividad del diputado en función cuántas iniciativas presentaste, Sí. cuántas veces asististe a la sesión y todo esto. Es un poco medible. Pero en el caso del presidente, presidente y gobernadores y todos los ejecutivos, es un poco más complicado. Sí. Porque las acciones que despliegan muchas veces no son públicas. Alguna vez decía Marcelo Ebrard, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, es que yo hice el programa para desensolvar el drenaje profundo, y decía, es que eso es algo que no se ve, Sí. normalmente no se ve, se nota en el momento que ya no hay inundaciones, Sí. ¿no? Y efectivamente es un poco más complicado medir eso que lo que sucede con los diputados, los senadores, donde sí podemos medirlo. Incluso Sí. hay una página, para el que no lo sepa, hay una página del Congreso donde puede uno ver las asistencias, Sí. en qué sentido votó, Así cuántas es. iniciativas Sí presentó, votó, ¿no? sí votó, sí, Sí. porque varias veces ha pasado, y entonces te Se das van cuenta, o se abstienen. se Sí. abstienen, ¿no? O que supuestamente a sus electores les dice que sí votó, o que votó en un sentido y Sí. a la mera hora resulta que no, que Sí. votó en otro, ¿no? Sí. Sí, hay forma de saber exactamente qué ocurrió, cómo, cuándo, dónde y todo, Claro. ¿no? Y sí, justamente en el Ejecutivo no es posible. Siento que nos desviamos un poquito del Sí. tema. Volvamos al tema. Volvamos al tema de cuotas. género. Pero aterrizando a lo mejor una pequeña conclusión por cuanto a lo que vendría siendo el legislativo, voy más de acuerdo, ¿no? Porque sí es un órgano representativo. Sí, Con el ejecutivo, yo creo que es más complicado. para empezar, porque es unipersonal. Sí, Empezando por la cuestión que es unipersonal. Si el ejecutivo en México no existe ya la figura, porque bueno, hubo muchos intentos ahí de tergiversarla, de el vicepresidente, podría uno decir, bueno, que haya uno y uno. sí, Podría, pero no es el caso. Ahora, ni siquiera en ese caso consideraría yo que se deba de establecer una cuota de, ¿sabes qué? El presidente tiene que ser de un género y el vicepresidente o o vicepresidenta alternancias, ¿no? deba ser del género contrario, porque no se trata de eso. Pero quizá si fuese todo un gabinete previamente trabajado, en donde, claro, esté obligado el candidato a mantener cierto equilibrio Sí. en esta parte, podría pensarse, pero los ejecutivos es mucho más difícil porque es una estructura piramidal. Sí. Dicho en el buen sentido, por supuesto. Claro. Vaya, o sea, no sería una No. función que podría servir propiamente para No. los ejecutivos. Yo creo que el tema de cuotas de género quiere atacar el tema
del machismo, Sí, pero siento yo, al menos desde mi punto de vista, que lo hace demasiado tarde. ¿En qué sentido? Yo creo que el tema del machismo en México es un tema que se tiene que ver con la infancia y sí, no tanto con los adultos. Que sí, bueno, ya los adultos muchas veces ya tenemos ideas preconcebidas, sí, ¿no? Dicen, es de sabios cambiar de opinión. Lamentablemente hay pocos sabios, sí, ¿no? Eh, pero yo creo que el tema del machismo es algo que si se quiere combatir puede ser pues desde las primarias, ¿no? sí, Donde empezarles a dar este tipo de, pues vaya, de ideas, ¿no? En el sentido de que pues somos iguales, los mismos derechos, ¿no? Que hay veces en las que pues desde la casa no se los enseñan y hay veces que sí. ven todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, si en la escuela, en la primaria principalmente, me gustaría verlo enfocado a primarias, porque en la secundaria, pues ya en la secundaria, a poco caso, ¿no? Llega muchas veces a oídos sordos, Sí, pero primarias yo creo que todavía sería rescatable el tema machismo, ¿no? Que quisiera pensar yo que es lo que está buscando atacar este tema de cuotas de género. se pensaría sobre todo porque cuántas veces no hemos visto ya en grupos adultos, adolescentes adultos, que una mujer obtiene un puesto alto Sí, y el típico es que dio las aquellas sí, para obtener el puesto, sí, ¿no? Como si la mujer no tuviera la capacidad por sí misma de obtener un puesto, ¿no? sí. Lamentablemente ese es uno de los comentarios más conocidos y que también hay que reconocer dentro del propio gremio de los abogados Sí, es muy común este comentario, ¿no? sí. Como si fuese un requisito. Bueno, que el propio gremio, híjole, tiene sus tintes machistas Ay, también. demasiados. Muchos, ¿no? Y pese a que las mujeres nos van ganando terreno, Sí. ¿no? En la materia, en lo general, y vaya, yo todavía me he topado con muchos comentarios que dices, wow, muy fuera de Sí, lugar. Y hay veces que ni al caso, ¿no? Con algunas cosas digo, no quiero decir nombres, sí, ¿no? Pero vaya, o sea, sí, sí lo hay todavía. Y en el gremio, ¿no? Que podría ser, pues, relativamente sorprendente, pues no, no lo es. no, Y se dan muchos casos, digo, en la judicatura también se sabe, en la judicatura, ¿no? sí, Que a los que están liberando prácticas, servicio, ¿no? sí, Los meritorios, o sea, se sabe, se sí, sabe. sí, lamentablemente sí, Sí. Híjole, es un tema sensible, ¿no? bastante. Sí. Y seguramente una de las grandes críticas es que somos dos hombres hablando de una cuestión, ¿no? Bueno, en este caso es algo que finalmente se tiene, ¿no? Sí, Y no hay forma de no hablar de él. Es como el elefante en la habitación, ¿no? sí, Porque además, insisto, a la fecha en la que estamos grabando esto, pues se dio este concurso de oposición grande, ¿no? sí, Exclusivo para mujeres. Y vaya, o sea, es un tema que se tiene que hablar. sí. Aquí la cuestión es, pues estos micrófonos pues son eminentemente machistas, pero el foro está abierto, digo, finalmente pues son redes sociales, Sí. finalmente, y pues vaya, si alguna colega nos quiere contactar para balancear, ¿no? Tener una cuota de género en este podcast, con todo gusto abrimos micrófonos. Claro. Pero yo creo que pues, en este caso pues no aplicaría. Sucede también, ¿no? Esta parte. En las empresas, Sí, en las empresas, mucho se dice, ¿no? Finalmente yo como empresa puedo contratar a quien yo quiera, sí, independientemente de que haya cuotas o no de género. sí, Y por mucho que se diga, pues la relación continúa así, porque además, por un lado, no existe una legislación, por otro lado, sería impráctico establecer una legislación sí. que obligue A una al cuota. patrón a una cuota de género. No se les puede ni obligar a pagar sus cuotas sobre patronales en forma. No se les puede ni obligar, deja eso, no se les puede ni obligar a darle los periodos de vacaciones a sus Sí, empleados, sí, a darle aguinaldo a sus empleados. sí. ¿Sí? Ahora, ¿Qué? justamente es una de mis quejas Sí, respecto a la 4T, porque digo, si tanto se nos ha dicho, ¿no? Que la gran transformación, ¿dónde están las inspecciones de la Secretaría del Trabajo, ¿no? Pero ese es un tema que podríamos dejar para otro podríamos café. dejar para otro café porque justamente iba yo a este tema, ¿no? Donde pues en las empresas pues a lo mejor es más complicado que se dé este tema de contratar mujeres por incluso el tema maternidad, Sí, sí, donde pues
vaya, o sea, les tienes que dar esta incapacidad, Sí. no te queda de otra, Sí, y pues aguántate. así es. Y aunque existen la ley y la figura, pocos patrones realmente la aplican de decir voy a generar un contrato temporal para una Sí. persona para Sí, cubrir para esa cubrir la vacante, vacante temporal. porque esta cuestión de le voy a generar derechos a la Sí. persona que voy a Finalmente es contratar. ignorancia, ¿no? Sí. Pero podría haber programas Así de es, gobierno donde difundan la información, claro. pero Nos volvemos a topar con el problema voluntad voluntad política, política, así es. Entonces, que ya es un lugar común en este podcast, de o sea, verdad. aparece en uno de cada 3 al menos. Ese será quizá otro de los fantasmas de los que podamos platicar en un especial En de un Noche de especial. Brujas. Sí, yo creo que sí. Y más que fantasma, yo creo que sería el mito de la voluntad política. Sí. Porque tendríamos que suponer su existencia. Habría que dilucidar. Sí. Pero si podemos concluir con algo por ahora. Pues yo creo que la cuota de género es necesaria, pero insisto, yo creo que es un intento tardío de atacar el problema del machismo que debería tener no solo este frente, sino varios. Y Sí, enfocarse, insisto, yo creo, en la niñez, en ver a futuro, sí, que es lo que creo que nadie está haciendo. sí. Y decir que hay casos, ahora sí que parafraseando a nuestro no tan bien ponderado López Gatell, sirve para lo que sirve Sí. y no sirve para lo que no sirve. Así es. Las cuotas de género en temas congreso, temas representación, me parece que están Funcionales. bien, son funcionales. De hecho, es correcto que existan ciertos candados. Ahora que se ha quitado este tema de permitir a las Juanitas, ¿no? Sí. No, o sea, tienen que ser las dos, tienen Sí. que ser mujeres, la titular y la suplente, Sí. ¿no? Para evitar este problema. Pero en otros casos no funciona. Sí. O sea, vamos, no es nada personal con ninguno de los secretarios de Estado, pero ¿de qué nos sirve que la secretaria, pongámoslo, de Relaciones Exteriores, sea mujer, si lo que nos interesa es que sea precisamente la representante o el representante Sí. de México en el exterior, Así es. independientemente de su género? Y que sepa hacer su trabajo, digo, Exactamente. sea quien sea, Sí, pero sí. terminamos con eso. Antes de que nos antes de que digamos algo que podríamos lamentar, Dejémoslo ahí. dejémoslo ahí. Y pues bueno, colegas, esperamos ver sus comentarios, Comentarios. a favor, en contra, cancelándonos, ¿por qué no? Yo creo que nos mesuramos con el tema, pero bueno, igual, si no, si la regamos, pues estamos abiertos a la Ahí crítica. estará tu Twitter abierto para Sí. que te cancelen. Perfecto. Pues bueno, muchas gracias, colegas. Gracias por escucharnos, por vernos. Y pues ya saben, darle a like y suscríbanse. Gracias. Gracias.